al que pertenece. Entonces, hemos visto la anterior clase, el plano, el grupo lateral de este grupo posterior. Hemos dicho que es posterior, pero también tiene un grupo lateral. Hemos comenzado con el lateral, solo hay 4 músculos y ya lo hemos acabado. Nos queda este grupo para terminar músculos del antebrazo. Este músculo, este grupo posterior también está organizado en planos. Fíjense, en un plano profundo y en un plano superficial. Cada uno de ellos está compuesto por 4 músculos. En el plano profundo, fíjense, si nos fijamos todo, vamos a ver que como es grupo posterior, la mayoría son extensores, con algunas excepciones que ahí las explica claramente, ¿no? El primero es el músculo abductor largo del pulgar. Entonces, vamos haciendo algunas consideraciones generales antes de ir en lo particular. El grupo posterior, profundos o superficiales, tienen una acción extensora. Primero. Segundo, la distribución de los músculos en la región, al igual que lo que ocurría en el plano anterior, también tiene una forma de organización. Si ustedes se acuerdan, en la región anterior había un flexor profundo de los dedos y un flexor largo del pulgar. Es decir, que los dedos se agrupaban con los dedos menos el pulgar y al pulgar lo dejaban aparte, ¿sí? Y el flexor superficial de los dedos. Fíjense, en este grupo también vamos a encontrar una característica igual, aunque con algunas diferencias. Fíjense, hay músculo extensor de los dedos, ¿sí? Pero también los músculos para el pulgar son aparte, como ustedes lo ven. Para el pulgar también tiene sus propios músculos. Entonces, hay músculos generales y hay músculos para el pulgar. La diferencia que tiene con los músculos flexores es que no solamente toma en cuenta al pulgar, sino también toma al meñique, ¿sí? O va a tomar al índice, es decir, va a tomar a otros dedos en ese trayecto. Entonces, esto solamente ocurre en la región posterior del antebrazo. El plano anterior solamente hemos visto con el pulgar. Después, entonces, lo que tenemos que entender es que si se les pregunta a qué grupo pertenece, se hace el ejercicio inverso y dicen, a ver, ¿es extensor? Sí, es extensor. A ver, ¿de quiénes? Fíjense, del pulgar y del índice en el plano profundo, ¿sí? Del meñique en el plano superficial. Entonces, esa es la diferencia que tiene. Y tiene sus propios músculos diferentes, como el ancone, que vamos a explicar en la participación que tiene. Entonces, después de esta introducción, entramos a ver los músculos del compartimiento antebraquial posterior. Aquí quiero pedirles que corrijan, si yo me acuerdo lo voy a hacer, pero en esta presentación dice antebraquial posterior. Está bien antebraquial, pero no debería ir separado, porque la palabra ante, así como está, parecería que es anterior. En realidad se está refiriendo al antebrazo y debería ir unido. Compartimiento antebraquial posterior, así. Bien, entonces, aquí ya hemos dicho, hay una capa superficial, hay una capa profunda. Todos estos músculos, excepto el ancone, tienen inervación y vascularización idéntica. Acuérdense que en la inervación sigue siendo territorio del nervio radial, ¿no es cierto? El radial es el gran protagonista de esta inervación. Vamos yendo ya a la descripción y señalando las partes más importantes. El abductor largo del pulgar, ahí está identificado el abductor largo del pulgar. Está colocado en un plano lateral y básicamente dice une el antebrazo al primer metacarpiano, desde la región del antebrazo al primer metacarpiano. Ahora, eso, la primera partecita que habla
Rubier lo habla en general, dice de la manera más grosera, antebrazo, mano, ¿sí? Primer metacarpiano. En el origen ya entra con mayor detalle, cara posterolateral del cúbito, del antebrazo, y membrana interósea del antebrazo. Ahí es donde toma la superficie de inserción. Parte de ello puede llegar también hacia la cara posterior del radio. Entonces, si ustedes se fijan, básicamente estamos viendo sus inserciones cubitales, sus inserciones sobre la membrana interósea, y un poquito más allá está llegando a la parte, esta es una vista posterior, el plano es posterior, aquí está el cúbito, esta es la parte posterior, esta es la parte posterior del radio, el cúbito es medial, entonces fíjense la parte más lateral del cúbito, la membrana interósea y la parte posteromedial del radio. Esos son los que forman esas inserciones de origen. Constitución, cuando dice constitución, se refiere a cómo se une. Entonces, va a formar un cuerpo muscular fusiforme, fíjense, eso lo podemos ver ahí, que se dirige abajo y lateral para dirigirse a la diáfisis radial y terminar insertándose en la apófisis estiloides del radio. ¿Sí? Hasta ahí se va a ir. Inserción, entonces, cara superolateral, pasa a la apófisis estiloides, llega a la base del primer metacarpiano. Entonces, lo que podemos ver es que sigue una dirección oblicua. Y si sigue una dirección oblicua, tomando como punto fijo el cúbito y el radio, que son, digamos, como se ve ahí, un poco más laterales, y se va a dirigir a la base del primer metacarpiano, entonces la acción que va a producir es la abducción, ¿sí? La abducción de la mano sobre el antebrazo. De ahí vamos a ver dos músculos muy parecidos, que son el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Estoy cambiando para que puedan ver la diferencia, que es mínima. El comportamiento es prácticamente idéntico, salvo la altura en la que se encuentra y el tamaño de su longitud. El extensor corto del pulgar, entonces, ¿qué tenemos que acordarnos? Es un músculo propio del pulgar. Su nombre lo dice. Es extensor, y si es corto es el más pequeño, y en el examen lo que tengo que acordarme, si hay un extensor corto, también hay un extensor largo. Entonces, ¿dónde se origina? En el cúbito, fíjense, ahí están viendo las inserciones cubitales, membrana interósea, también en la membrana interósea, en el radio. Este músculo del plano posterior está haciendo básicamente lo mismo. Está yendo desde la región posterior del antebrazo, cúbito y radio, está yendo a buscar al pulgar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Fíjense, las descripciones son casi las mismas. Es delgado, es fusiforme, se dirige hacia la apófisis estiloides del radio, va a pasar también en relación a él y va a terminar formando un tendón terminal para insertarse en la base del primer metacarpiano sobre la cara dorsal o sobre la cara posterior del primer metacarpiano. Ahora, relaciones. Eso es lo que tenía que ver. Vamos a ver cuando recuperamos esta actividad de repaso. Relaciones, dice, forma el borde lateral de la tabaquera anatómica. Ustedes lo han debido ver, ya saben que la tabaquera anatómica es un espacio que se forma entre los extensores corto y largo del pulgar, antes de ser alcanzado por el extensor largo del pulgar. Su acción: extensor de la falange proximal del pulgar. Eso es lo que va a producir. Extensor largo del pulgar. Fíjense, otra vez, el diáfisis, el cúbito, membrana interósea, cuerpo muscular fusiforme. Por eso les decía, no tiene sentido explicar el tanto en detalle, sino en los puntos donde son diferentes.
Su tendón termina aplicado contra la cara posterior del radio. Así lo hacía igual el anterior, solamente que con mayor detalle se decía que se relacionaba con la apófisis estiloides. La diferencia es que termina en la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar. ¿Sí? No en la base de la falange proximal, sino en la falange distal. Y también la otra característica importante ahí es que va a constituir el borde medial de la tabaquera anatómica. Entonces, los dos extensores del carpo, el largo y corto, van a formar los bordes lateral y medial de la tabaquera anatómica. Relaciones: es cubierto por el músculo extensor de los dedos. Esa relación es importante porque si una cosa es mirarlo como está en la figura y otro mirarlo cuando uno lo ve en la pieza o cuando ve la figura. En una figura superficial, obviamente va a estar ocupado por el plano superficial, por eso se relaciona con el extensor de los dedos. Esa es la característica más importante. Ahí se los puede ver a los pines, todos hacían lo mismo y se iban en dirección al pulgar, desde el abductor largo del pulgar, el extensor largo, el extensor corto del pulgar. Entonces, esa imagen nos permite hacer ese análisis. No vamos a empezar hoy día, porque quería ver este tema, pero bueno, ahí en esta presentación les voy a dejar esto. ¿Qué es la tabaquera anatómica? Ahora, aquí viene algo que les confunde en el examen, que yo aprovecho esta figura para que se piense un poquito en la pregunta. Ahora, acuérdense de mí en el examen, lo que yo les digo y presten atención. El examen, en este primer examen, los que ya conocen, los que ya han estado antes van a ver, hay notas bajas. Por lo general hay notas bajas, pero no es tan complejo. Neuroanatomía es mucho más complejo que esto. Esplasmología es mucho más complejo que esto. Y sin embargo, aquí aparecen notas. Yo digo, bueno, han venido y van a dar recién el examen y el contenido es algo. Uno. Dos, la otra es que cada persona tiene su propia vivencia en la interpretación de la pregunta. Y aquí hay un problema. Lo digo yo con un ejemplo que ustedes ya conocen. Del me gustas al te quiero, hay un mundo de diferencia, que los que no conocen van a tomar decisiones, unos correctas, otros equivocadas, qué sé yo. Las palabras no se escuchan de la misma forma. ¿Qué pregunta? ¿Qué es la tabaquera anatómica? Por decirles una pregunta, ¿qué es la tabaquera anatómica? ¿Y saben qué me contestan? ¿Cómo está formada la tabaquera anatómica? En anatomía, si hay algo que tiene que quedar claro, es a la pregunta, la respuesta. No hay cantinflear, no hay. La pregunta es ¿qué es? Y a mí me contestan ¿qué es? Si me contestan cómo está hecha, para qué funciones cumple, yo le pongo 0. Cuando me vienen a reclamar, y enojados por cierto, yo les digo, es que no me ha contestado. No me ha contestado. Entonces comencemos bien. Entonces, miren ahí, dice, se conoce como tabaquera anatómica a un hueco triangular. Si ustedes quieren, pónganle espacio. Un hueco también es un espacio, ¿no? Que se encuentra en la región radial dorsal de la mano. Me están hablando que hay un espacio y me están hablando que dónde se lo encuentra. Esa es una introducción. Perfecto, eso me responde qué es, qué es. Si yo preguntara cómo está formado y ustedes me contestan qué es, tampoco sirve, ¿entienden? Entonces hay que ir. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo sé un poquito, no he estudiado mucho, yo sé un poco. Yo leo la pregunta y de pronto es la pregunta para la que yo tengo la respuesta. Entonces no me preocupa mucho que analizarla, sino le contesto inmediatamente. Cuando yo la contesto inmediatamente,
me doy cuenta después de que no estaba respondiendo lo que pregunto y ahí aparecen los borrones. Y si hay algo que no se debe hacer en un examen, es borrar. Ahora fíjense, hasta eso no me entienden. No se puede borrar en los exámenes. El compañero del lado dice que ha dicho que no se puede borrar así. Y Alex, así Alex sí. A ver, o sea, tengo que ponerlo todo. No, ¿no es? Entonces, cualquier intención de poner una marca encima que anule lo que ya estaba escrito es borrar. Entonces, tómenlo en cuenta. Ahora, ¿qué dice aquí el nombre internacional con el que se lo conoce? Foveola radiata. Es decir, es un hueco en la región radial. Ahora, yo solamente les voy a contar esto, parecen unos degenerados ahí en la figura, pero la tabaquera anatómica es justamente eso, un hueco que la gente, fíjense, desde la Edad Media, cuando se descubre América, 1492, Edad Media, ¿no es cierto? Y en ese momento, ¿de dónde es el tabaco? De América. Entonces, hasta antes en el mundo no se había conocido el tabaco. Y cuando se conoce el tabaco pues, y se lo lleva a Europa, pues desde ahí vienen todos nuestros males, se distribuye por todo el mundo y solamente la gente adinerada, de posición, podía darse el lujo de tener tabaco. Pero resulta que no hay el envoltorio para ese tabaco y no sabían qué hacer. La gente, como dice ahí, esnifaba. Esnifaba es eso que se hace con la cocaína ahora, ¿sí? Pero se hacía con el tabaco. No lo fumaba, lo esnifaba, ¿sí? ¿Y qué hacían? Fíjense, tenían aquí un preparado para deshacer el tabaco, para volverlo en micropartículas y poderlo aspirar. Toda esta parte era de preparación, se lo agarraba con la cucharita y se lo colocaba en la tabaquera anatómica. Ahí, sobre ahí venía y adentro. Eso es la historia de la tabaquera anatómica, de ahí viene su nombre de tabaquera. Obviamente ahora hay industrialización, hay todo. Lo que vamos a dejarlo pendiente junto con el canal del curso es eso, cómo está formado esta región, la tabaquera anatómica. Y esta región, como es un hueco, tiene, para que vayamos, límites, ¿sí? Lateral, medial, anterior, posterior, tiene límites, pero es un hueco. Entonces, el fondo también corresponde a otra estructura anatómica. Entonces, eso es lo que nos, fíjense ahí, dice borde lateral, borde medial, ángulo, fondo, etc. Entonces, ahí está explicado. Bien, sigamos entonces. Extensor del índice, o como se llamaba antes, extensor propio del índice. Y como les decía, aquí aparece lo novedoso porque estos músculos que se desarrollaban para los dedos y para el pulgar incorporan otro elemento de refuerzo que es el extensor del índice. Y eso, en cierta manera, ha contribuido a que en la mano se organice la mano de una forma muy diferente. Un pulgar haciendo oposición, un índice que permite realizar mucho más movimiento. El dedo con menos movimiento, si ustedes han visto, es el anular. Y el meñique, cuando tiene ligamentos, permite también una buena movilidad dada su ubicación medial. Bien, ¿dónde se origina? En el cúbito, debajo del extensor largo del pulgar, sobre la membrana interósea. Fíjense, todos los músculos en esta región siguen ese trayecto. El tendón terminal comparte la vaina con el tendón del extensor de los dedos. Se relaciona con el extensor de los dedos, acompaña parte de su trayecto, aunque está destinado al índice. Finalmente, se va a separar del extensor de los dedos
y va a ir a terminar al índice, donde va a ir a cumplir su función. Aquí estamos viendo al grupo del extensor de los dedos y dirigiéndose específicamente al índice. ¿Qué hace como acción? Refuerza la acción del extensor de los dedos. A ver, el extensor de los dedos tiene también sus lengüetas tendinosas van a ir también hacia el índice, pero también les va a reforzar la acción en ese dedo. Entonces aquí hay unas dos lengüetas que reciben por un lado del extensor de los dedos y por el otro también del extensor del índice. Finalmente llegamos al último plano, al plano superficial, y ahí vamos a ver a este músculo, al extensor de los dedos. Nos olvidamos del plano profundo, ahora hemos llegado al plano superficial. Ahí está pintado en otro color violeta. ¿Qué dice del extensor de los dedos? Primero, es el más lateral de la capa superficial. Piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis fuera, extensor de los dedos en la cara posterior. ¿Dónde se origina? En la cara posterior del epicóndilo lateral del húmero. Entonces, acuérdense, la región posterior está más relacionada con el epicóndilo lateral. En la fascia que lo cubre y lo separa de los vecinos. En los tabiques que lo separan del extensor del meñique y del extensor radial del carpo. ¿Sí? ¿Qué hace desde ahí? Desde esta superficie, entonces, cerca del epicóndilo lateral, se va a ir organizando, se va a ir constituyendo y va a ir formando sus fascículos. Acuérdense que es extensor de los dedos. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a constituir? Fíjense, dice, ancho y aplastado. Esta es la parte que hay que acordarse. Se divide en tres fascículos. En tres fascículos que originan 4 tendones. Para los dedos índice, medio, anular y meñique. ¿Quién no está? El pulgar. Entonces, el extensor común de los dedos es el análogo, se parece a los músculos flexores de los dedos. Está destinado a todos los dedos menos al dedo pulgar. Está en la cara posterior y se relaciona con el plano de los epicondilios laterales. Se organiza y en su trayecto va a formar tendones para los músculos, fíjense, para los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto. Y va a emitir una expansión hacia el dedo índice. ¿Sí? Entonces, vienen 3 tendones, se forma una bandeleta que refuerza al índice y terminan 4 entrando en el mismo plano. Entonces, pasan profundamente a otro retináculo. Cuando veíamos región anterior del antebrazo, hablábamos de que los huesos laterales formaban 2 estructuras óseas y que esas eran ocupadas por una banda fibrosa que se llamaba retináculo de los flexores. En la parte posterior, en la región posterior, ocurre lo mismo y no se muestra, creo que en la próxima imagen hay una bandeleta, pero a nivel de la muñeca también tienen otra vaina que se forma igual, que se conoce con el nombre de retináculo extensor. Por supuesto, todos estos músculos en el mismo plano van a pasar ese retináculo y detrás del carpo van a alcanzar los dedos respectivos, segundo, tercero, cuarto y quinto. Ahora, esta es la otra. En la articulación metacarpofalángica, es decir, cuando están comenzando a transcurrir por los dedos, van a emitir expansiones fibrosas que lo van a insertar en la base de la falange proximal. Cada tendón recibe además expansiones de los músculos lumbricales y de los interóseos. Nos acordemos, vamos a llegar a la región de la mano, que en la región
profunda de la mano, entre la cara palmar y la cara dorsal, en plena región, o sea, bien profundo, a las dos regiones, dorsal y palmar, está este plano, el de los lumbricales y de los interosos, donde está entre dedo y dedo, digamos. Ahí hay estos músculos. Ahí es donde se van a encontrar. Por eso se van a relacionar también con los lumbricales e interosos. El tendón se divide también en lengüetas, en una lengüeta media y dos lengüetas laterales. La media va a terminar en la falange media y las laterales van a terminar en la falange distal. Entonces, en resumen, el extensor común de los dedos es el análogo de los flexores. También está destinado al segundo, tercer, cuarto y quinto, aunque primeramente forma 3 tendones que después se vuelven 4. También atraviesan un retináculo igual que el de los flexores. También están destinados a los dedos, pero aquí ocurre lo diferente, que no lo hacen ni el flexor superficial ni el flexor profundo. En el flexor profundo se formaba 2 lengüetas, ¿sí? Y en el flexor superficial se completaban estas 3 lengüetas. En la región de los músculos posteriores, el extensor común de los dedos hace todo a la vez. Es el músculo que hace todo. Uno, a nivel de la articulación metacarpofalángica, va a emitir una expansión y esa expansión lo va a fijar en la base de la falange proximal. El tendón se va a dividir en lengüeta media y 2 laterales. La lengüeta media va a la falange media y las laterales van a la falange distal. Entonces, este músculo, el extensor común de los dedos, va a terminar emitiendo expansiones a la falange proximal, a la falange media y a la falange distal. Va a terminar formando las lengüetas tendinosas laterales y la lengüeta tendinosa media. Es decir, solo este músculo va a hacer todo lo que hacía los tendones de los flexores. Entonces, ahí estamos viendo, fíjense, a los tendones, estamos viendo próximos a la falange, emitir sus conexiones intertendinosas, van a emitir comunicaciones, van a comunicar sus fascículos antes de llegar a los dedos, cada uno de ellos a su dedo vecino, ¿sí? Cada uno de ellos al siguiente dedo, de tal manera que se forma una intercomunicación. Los tendones del flexor común de los dedos no son individuales, sino que se van comunicando entre sí con los otros dedos. Eso lo podemos ver ahí y finalmente ver que este tendón de los extensores va a emitir expansiones para la falange proximal, para la falange intermedia y va a llegar hasta la falange distal. Ahí está, fíjense, la expansión media se va a quedar en la falange intermedia y las 2 laterales van a llegar hasta la base de la falange distal. Ahí se puede ver la forma de terminación de esos tendones. Relaciones, ya hemos dicho, es un músculo superficial, forma el plano superficial y sus tendones y sus expansiones tendinosas se las puede ver a través de la piel, en el dorso de la mano. Se va a relacionar profundamente con los músculos del plano profundo, por supuesto. Y se van a relacionar con el nervio radial, que ya hemos dicho es el que va a dar la inervación. Seguimos. Músculo extensor del meñique. Fíjense, les decía, un músculo que no lo hemos visto anteriormente en esta región. Es un músculo extensor, es diferente a los demás. Va desde el epicóndilo lateral al quinto dedo.
Eso se puede observar. Comienza a nivel del epicóndilo lateral, es un músculo largo, fusiforme, bastante alargado. Se origina en la masa común de los epicóndilos, se relaciona con el epicóndilo lateral del húmero, se recubre con la fascia de la región y de los tabiques. Fíjense, la mayor parte de la descripción es lo mismo. Es largo, delgado, fusiforme, va descendiendo cada vez más medial hasta llegar a la articulación radiocarpiana, ¿no es cierto? Hasta la región del radio con el carpo. Termina, dice, semejante al tendón del extensor de los dedos, es decir, introduciéndose hacia el quinto dedo, formando sus ojales laterales, su expansión media, etc. Sus relaciones está situado entre el extensor de los dedos lateralmente y el extensor cubital del carpo. ¿Cuál es la acción del extensor del meñique? Es preguntar qué color es el caballo blanco de Napoleón. Extender el meñique. Extensor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo nace igual del epicóndilo lateral y está destinado hacia el quinto metacarpiano, hacia esa región. Este también, fíjense, está naciendo de la misma región de los epicóndilos laterales, en la fascia que los cubre, en los tabiques que los separan de los demás. Forma un cuerpo largo, muscular, fusiforme. Todos ellos hacen eso, están viniendo desde el epicóndilo lateral. Pasa el retináculo, fíjense, la mayoría de ellos hacen lo mismo. ¿Dónde va a llegar? A la base del quinto metacarpiano. Ahí es donde va a llegar. Su relación con el extensor del meñique, porque llega también al quinto metacarpiano. También ha venido desde el epicóndilo lateral, pero se va a relacionar con el borde posterior del cúbito, es decir, que este es uno de los músculos más mediales que se encuentra en esta región. Su acción es extensora de la mano sobre el antebrazo y aductor. Ahora, aquí tengo que señalar hacer otra aclaración. Si los tendones van a llegar, los últimos tendones van a llegar hacia las falanges de los dedos, la acción está sobre los dedos. Si van a llegar hacia la base del metacarpiano, la acción es sobre la mano. Y finalmente nos queda el último, el anconio. Del anconio, todo es diferente del anconio, así que hay que señalar. El anconio es un músculo pequeño situado entre el epicóndilo lateral y la cara posterior del cúbito. Vamos a ver si está. Ahí está, un cachito lo veamos. Ahí es donde está el anconio. Lo que quiero mostrarles es diferente, es pequeño, es triangular, es muy pequeño y tiene otra acción. Entonces, ahí arriba está donde está apuntando el número 2. Dice, se origina en la parte posterior y medial del epicóndilo lateral, pero por una inserción independiente al de los extensores. A ver, la mayoría de los músculos se han originado del epicóndilo lateral. Toda esa masa común de músculos ha ido hacia abajo y tiene fibras largas. Todos son extensores. Ahora, el anconio no es extensor. Entonces, no necesita tener su fibra de origen en el mismo grupo. Entonces, se inserta en el epicóndilo lateral, sí, pero eso es lo que se tiene que poner en una superficie independiente al resto de los músculos extensores. Eso es importante, eso es muy importante. Se origina del epicóndilo lateral en inserciones independientes a la masa común de epicóndilos laterales. Bien, se dirige entonces oblicuo hacia abajo y medial
y va a terminar en la base del olecano, como se puede ver en la figura. Es un triángulo, su base está un poquito más abajo del olecano. Es un músculo que no produce relieves, comparte con la cabeza medial del tríceps su vascularización e inervación. Es decir, se relaciona más con el tríceps que con los músculos extensores. Entonces, ¿dónde está la otra parte importante? Aquí. Refuerza la acción del tríceps a la extensión del antebrazo sobre el brazo. Entonces, ¿cuál sería la función? Fíjense, este es uno de los músculos que no se puede trabajar fácilmente sin él, pero su acción no se la ve mucho. En otras palabras, pone en tensión a la región, pone en extensión a la región del brazo con el antebrazo, facilitando la acción del tríceps en el movimiento de la extensión. No sé si se entiende, es tensar, es poner duro, es poner toda la región lista para que el tríceps haga la extensión. Si no estaría el anconio, la acción del tríceps no es lo fisiológicamente correcto. Entonces, para que funcione el tríceps, se necesita que este músculo previamente ponga en tensión esta región, la región del codo. Entonces, dice, representa la quinta parte de la fuerza para este movimiento. O sea, si yo digo que todo el movimiento de extensión es de 5, una de esas partes, una quinta parte, se la debe al anconio, muy poco. Pero el anconio tiene que contraerse para que el extensor, para que el tríceps pueda cumplir su acción. Bien, entonces ahí está el anconio, abajo en azul está la superficie de inserción de este músculo. Esto es lo que les decía hace rato. Fíjense, está en la presentación, les voy a pasar. Más o menos esa es la idea de lo que yo les propongo que hagan. El nombre del músculo, el origen, la inserción, ahí dice la inervación y la extensión. Si solamente hacen esto, ustedes van a ver que es mucho más fácil el memorizar y el poder contestar en el examen. Ese es un resumen. Nos quedamos aquí.